Cognitiva es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico. El término cognitivo significa el acto de conocimiento. En sus acciones de almacenar, recuperar, conocer, comprender y organizar la información recibida a través de los sentidos. El interés de la psicología cognitiva es doble. El primer interés es estudiar cómo las personas entienden el mundo en el que viven y también se aborda las cuestiones de cómo los seres humanos toman la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y finalmente pues hacen uso de ella. El segundo interés de la psicología cognitiva es cómo la cognición lleva la conducta desde un enfoque motivacional. La cognición es un trampolín a la acción. Para algunos teóricos, pues la acción está principalmente en función de los pensamientos de la persona y no de algún instinto, necesidad, pulsión o estado de actividad. La psicología cognitiva surgió como corriente psicológica en los años 1950 y 1960 como reacción al conductismo. La principal discrepancia con este fue el acercamiento a la llamada cuestión de la caja negra. La psicología cognitiva surge como alternativa a la concepción conductista de la mente como caja negra inaccesible. Es difícil atribuir su aparición pues a un único autor, pero sí al parecer se le atribuye su inicio que coincide con la aparición y desarrollo de los ordenadores. El funcionamiento de estas máquinas sirve como metáfora para el investigador para explorar el funcionamiento de los procesos cognitivos internos. Las características de la psicología cognitiva es que se enfatiza en los procesos cognitivos, puesto que abarca desde la descripción, explicación y comprensión a los fenómenos de la psique humana. Otra de sus características es que posee un campo de estudio complejo, ya que es difícil contemplar a simple vista los procesos cognitivos. De hecho, en este campo, durante muchos años, surgieron varias críticas y rechazo debido a su complejidad. Otra es que se enfatiza en que la capacidad del procesamiento es limitada, ya que a la hora de mantener la atención de la información y procesarla, se ve afectada por diferentes factores que obligan a las personas a seleccionar la información más relevante del momento. Otra de las características también es que dice que los procesos mentales se organizan de manera jerárquicamente, es decir, que nuestro cerebro es quien organiza y controla todas las actividades que hacemos constantemente a la vez. Y afirman también de que todas las personas vemos la realidad de formas diferentes, tomamos nuestras propias decisiones, sacamos nuestras propias conclusiones, realizamos juicios, comparaciones y sacamos nuestros propios argumentos, y esto lo que hace es reflejar la gran variedad de pensamiento. Posee aplicación en el campo clínico, educativo y social. Las fuentes que utiliza son variadas y dispersas, se centra más en el sujeto que en el objeto, se relaciona con otras ciencias, además que en la actualidad esta psicología es más empírica, racional y constructivista. Las principales áreas de trabajo son la memoria, la percepción, el racionamiento, el lenguaje, la toma de decisiones y la motivación. Cuenta también con unas bases como son los procesos cognitivos, estructuras cognitivas, estrategias cognitivas y estilos cognitivos, y concibe más a los seres humanos como un procesadores activos de información. Históricos de la psicología cognitiva. La teoría de la epistemología genética de Piaget estudió el origen y el desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, genética, y encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. En esa teoría encontramos unas etapas de desarrollo que son la ascensión motor de 0 a 2 años, la preoperacional de 2 a 6 años, la operacional concreta de 6 a 12 años y la operación formales de 12 años en adelante. Esos procesos cognitivos se efectúan mediante dos procesos de asimilación y Jankowski, el individuo como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Ideas básicas, agentes de socialización,
son la desarrollo próximo, relación del pensamiento del lenguaje y la interacción significativa de Ausubel. Desarrolló el proceso cognitivo a través de la cual la información nueva se relaciona con el conocimiento previo. Aspecto relevante de esta estructura del conocimiento requiere de motivación, deber poseer deseos de aprender significativamente, conocimientos previos, relaciones nuevas, ideas e ideas previas, construcción de significados deben ser claros y específicos. La ventaja es que facilitan la adquisición de nuevos conocimientos y también se da un aprendizaje. El descubrimiento de Brunner es el proceso de reordenar y transformar los datos de modo que permitan ir a una nueva comprensión. Brunner sostiene que diferentes modos de procesar y representar la información son enfatizados durante diferentes periodos de vida del niño. En el primer periodo, la manipulación física, primeras exploraciones. En el segundo periodo, la reflexión y el individuo se hace más capaz de representar aspectos internos del ambiente. El tercer periodo, el pensamiento se hace cada vez más abstracto y dependiente. Integra teorías de estímulo-respuesta y de los modelos de procesamiento de información. Plantea 8 tipos de aprendizaje, que son fase de motivación, expectativas, fase de aprehensión, atención perceptiva selectiva, fase de adquisición, codificación, almacenaje, fase de retención, acumulación de la memoria, fase de recuperación, recepción, evocar, fase de generalización, transformación de conocimiento, fase de desarrollo, generación de respuesta, fase de retroalimentación, reforzamiento, reconfirmación. Basó su teoría en la teoría de Ausubel. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Determina esto y enseña en conciencia. Los mapas conceptuales nos ayudan a identificar, comprender y organizar los conceptos que planeamos enseñar. La terapia cognitiva enfatiza el papel de los elementos cognitivos en el origen y mantenimiento de los problemas psicológicos e invoca la integración de las técnicas conductuales en la generación y el uso de la metodología experimental como forma de monitorizar el proceso de intervención. Los desarrollos terapéuticos de Beck, junto con la terapia racional emotiva conductual de Ellis y otros acercamientos cognitivos, pueden considerarse la esencia de la segunda generación de la terapia conducta. Dentro del paradigma cognitivo-conductual son múltiples los tratamientos, terapias y técnicas que pueden utilizarse de cara a producir una mejoría al paciente. Muchas de ellas son técnicas surgidas del conductismo, a las cuales se han añadido elementos cognitivos. Algunos de ellos son técnicas de exposición. Este tipo de técnicas son empleadas especialmente en los casos de fobias y trastornos de ansiedad y control de los impulsos. Se basan en confrontar al paciente al estímulo temido o generado de ansiedad hasta que ésta se reduzca, de manera que pueda aprender a gestionar su conducta ante él, a la vez que a nivel cognitivo reestructura los procesos de pensamiento que lo hacen sentir malestar ante dicho estímulo o situación. Desensibilización sistemática. Si bien el procedimiento aplicado en la desensibilización sistemática es semejante al de la exposición, ya que en él se establece también una jerarquía de estímulos ansiógenos a los que el paciente va a exponerse. Se diferencia de las técnicas anteriores en el hecho de que previamente se ha entrenado al paciente en la realización de respuestas incompatibles con la ansiedad. Así se busca reducir la ansiedad y la evitación de situaciones y estímulos mediante la realización de conductas que eviten que ésta aparezca y con el tiempo provocan un contracondicionamiento que se termine generalizando. Diferentes variantes de esta técnica son las escenificaciones emotivas, aplicadas especialmente con niños y empleadas en contexto agradable. En poco a poco se introducen los estímulos, la imaginación emotiva, en que se usan imágenes mentales positivas que eviten en la posibilidad la ansiedad, o la desensibilización por contacto, en que el terapeuta ejercerá de modelo como enseñanza de actuar. Reestructuración cognitiva. Esta técnica resulta básica en el entrenamiento de la mayor parte del trastorno psíquico.
formado por parte de casi todas las técnicas cognitivo-conductuales. Se basa en la modificación de los esquemas de pensamiento del paciente a través de diversos métodos, identificando los propios patrones de pensamiento y su influencia sobre la vida del paciente y generando junto al paciente alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales. Así pues se modifican creencias, actitudes y puntos de vista, todo ello con el objetivo de hacer que la persona pase a interpretar las cosas de otro modo por un lado y se plantee diferentes objetivos y expectativas por el otro. Estas modificaciones tienen el poder de hacer que aparezcan nuevos hábitos y que desaparezcan esas rutinas que son poco útiles y generadas de malestar. De esta manera se propicia que sea la propia persona la que se involucre en contexto, iniciativas, tareas con potencial terapéutico y a las que no se habría expuesto en el caso de haber conservado el viejo sistema de creencias. Técnicas de modelado. El modelado es un tipo de técnica en el que un individuo realiza una conducta o interactúa en una situación con el objetivo de que el paciente observe y aprenda una manera de actuar concreta de manera que sea capaz de imitarlo. Se busca que el observador modifique su conducta y o pensamiento y dotarle de herramientas para afrontar determinadas situaciones. Existen diferentes variantes según el observador. Deba o no deba replicar la conducta. El modelo domine desde el inicio de realizar la conducta deseada o tenga recursos semejantes al paciente de modo que se vaya haciendo una aproximación al objetivo. El número de personas que actúan como modelo o si el modelo se realiza en vivo a través de otros medios como la imaginación o la tecnología. Inoculación de estrés. Esta técnica se basa en la preparación del sujeto de cara a hacer frente a posibles situaciones de estrés. En ellas se pretende, en primer lugar, ayudar al paciente a entender cómo le puede afectar el estrés y cómo puede hacer frente para posteriores enseñarle diferentes técnicas cognitivas y conductuales como las otras aquí reflejadas y finalmente hacer que las practique en situaciones controladas que permitan su generalización a la vida cotidiana. El objetivo es que la persona se acostumbre a afrontar las situaciones estresantes de manera racional sin quedar bloqueado por sus emociones. Técnicas de autocontrol. La habilidad de autogestión es un elemento fundamental que nos permite ser autónomos y adaptarnos al medio en que nos rodea, mantener nuestra conducta y pensamientos estables a pesar de las circunstancias y o ser capaz de modificar cuando es necesario. Sin embargo, muchas personas tienen dificultades en adecuar su conducta, expectativas o forma de pensar a la realidad de una forma adaptativa, con lo que puede producirse diferentes trastornos. Así pues, las técnicas de autocontrol son utilizadas para facilitar el aprendizaje de patrones de conducta en las que la impulsividad se vea aplacada por la consideración de las consecuencias futuras que ciertas acciones puedan acarrear. Realizar un entrenamiento que fortaleza las habilidades de autocontrol, tal como se consigue con la terapia de autocontrol de REM, puede servir para controlar problemas de diversa índole como la producidos en procesos depresivos y ansiosos. Técnicas de relajación y de respiración. La activación física y psíquica es un elemento de gran importancia a la hora de explicar problemas tales como la ansiedad y el estrés. El sufrimiento que provoca la presencia de problemas y dificultades que pueden ser reducidas por técnicas de relajación y aprendiendo a partir de ellas a gestionar las sensaciones corporales de manera que también pueda ayudarse a gestionar la mente. Dentro de este grupo encontrará la relajación progresiva de Jacobson, el entrenamiento de autogestión de Schultz y otras técnicas de respiración. Las ventajas de las técnicas cognitivo-conductuales. Las técnicas cognitivos-conductuales han manifestado un muy elevado nivel de eficacia en el entrenamiento de diversos problemas y trastornos psíquicos. A través de ellos es posible modificar la conducta del paciente y contribuir a la adquisición de hábitos de vida y comportamiento más adaptativos, trabajándose y modificándose también la base cognitiva que induce los comportamientos originales.
Con este tipo de técnicas se estimula la mente y la conducta, produciendo una mejoría clara en un gran número de casos. Su nivel de eficacia es tal que hoy en día es considerada la terapia de elección por la mayoría de los trastornos mentales. Otra gran ventaja de este tipo de técnicas es su adscripción al método científico, siendo las terapias técnicas o tratamientos cognitivos conductuales contrastados a nivel experimental. Desventajas. Si bien estas técnicas son de gran utilidad para el tratamiento de síntomas actuales, en su mayoría detrás de un trastorno mental se encuentra un profundo sufrimiento producido por bloqueos o eventos experimentados durante largo tiempo que pueden acabar generando el trastorno. Si el origen de dicho sufrimiento no es tratado y el paciente no es capaz de hacerle frente, el trastorno podría llegar a reaparecer. También destaca el hecho de que estas técnicas, por norma general, pretenden erradicar lo que genera malestar, pero en el proceso no es infrecuente que se genere comportamientos rígidos, que a su vez pueden provocar otros problemas de adaptación. Además, algunos estudios han reflejado que muchos pacientes sienten que este tipo de terapia no tiene en cuenta su padecimiento, sintiéndose incomprendidos y habiendo casos de poca adherencia al tratamiento y abandono de este. Por estos motivos han surgido otras terapias como las de tercera generación y otras provenientes de otros paradigmas.